Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. Realmente para mí es un privilegio estar delante de la novia del Señor Jesucristo. Antes de que comencemos a, a meditar acerca de su bendita palabra, pienso que no hay nada mejor que pudiéramos hacer sino acercarnos al Señor Jesucristo en oración, porque es la manera correcta, hermano. ¿Sabe? Esta escritura no es de interpretación particular. Ningún ser humano pudiera tomarla y decir esto significa aquello o lo otro, porque el único intérprete de la palabra es Dios mismo, y Él la interpreta cumpliéndola. Los invito a que inclinemos nuestros rostros por un momento, y si al alcance de mi voz hubiera alguien que tuviera una dificultad o un problema, pues lleguemos confiadamente al Señor y pongámoslo delante de Él para que Él tome control de todas las cosas. Oremos al Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, por los triunfos, por las alegrías, Señor, porque tú te alegras con nosotros. Gracias por las luchas y por las pruebas, porque son puestas en nuestra vida para nuestra edificación, Señor. Padre, gracias, Señor, por todas las cosas, por el sacrificio en la cruz, por el mensaje de restauración, Señor. Gracias. Cuando miramos estas grandes misericordias que has hecho en nuestra vida, Señor, y nos miramos a nosotros mismos, nos damos cuenta que te debemos tanto, Señor, y hemos hecho tan poco para ti. Señor, te pedimos que nos perdones, Señor, que tengas misericordia de nosotros, indignos y pequeños como somos, Padre Celestial. Te rogamos que nos mires a través de la sangre, Señor. En esta hora, Padre Celestial, cuando manos han sido levantadas, Señor, posible recordando alguna necesidad o alguna dificultad, te rogamos, Señor, con fe, creyendo en ti, que tomes control de cada una de ellas, que respondiéndolas, Señor, nos permitas tener la tranquilidad para entrar, Señor, de esta forma tu bendita y eterna palabra, para que seas tú, Señor, partiendo ese pan de vida, trayéndolo al corazón de cada creyente y permitiendo, Señor, que siendo alimentados con verdadero alimento espiritual, salgamos con energías renovadas para continuar en el camino cristiano, Señor. Concédelo, Padre. Señor, nos presentamos delante de ti, rogamos tu bendición, tu ayuda en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos. Quisiera invitarles a que fuéramos al Nuevo Testamento, al libro de Mateo, el capítulo 24. Mateo capítulo 24. Quisiera agradecer al Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de estar en este lugar. Agradecerle al Señor Jesucristo, al ministerio local en cabeza de nuestro pastor, el hermano Fabio, por la confianza, amado hermano, porque realmente es un voto de confianza. Mateo capítulo 24, y vamos a leer del verso 15 al verso 28. Mateo capítulo 24, del verso 15 al verso 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo,
porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del occidente, del oriente, y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Nuestro tema en esta mañana, por unos cuantos minutos, los ungidos en el tiempo del fin. Para tratar de empalmarlo, de conectarlo con otro tema que habíamos tocado, que era la simiente de discrepancia. Ahora, tomando unos pocos minutos, la gran misericordia de un Dios que es autoexistente y autosuficiente permitió que usted y yo y todos los seres humanos tuviéramos un plan que desempeñar dentro de su gran economía. El Dios de todas las cosas, que tenía en sí mismo cualidades para mostrar, permitió que el ser humano pasara por muchas cosas para que él pudiera mostrar esas cualidades o atributos. En el principio, cuando no había nadie perdido, pues él no podía rescatar a nadie. Cuando no había nadie enfermo, él no podía sanar a nadie. Ahora, el Señor, a través de toda la historia de la humanidad, permitió que el ser humano se metiera en problemas para poder ir en rescate de ese mismo ser humano. Y así fue desde el principio. Cuando Adán y Eva cometieron su error, era necesario, porque la Escritura declara que la paga del pecado es muerte, que uno cercano, un pariente cercano, similar al ser humano, tomara ese lugar. La muerte que le tocaba al ser humano, era necesario que si un precio iba a ser pagado, que fuera tomado por alguien más. Y el Señor, en su amor, no envió un ángel, no envió un serafín, no envió algún otro ser, sino que Él mismo, lo divino en lo humano, vino y pagó el precio por usted y por mí, en la cruz del Calvario. Es la razón por la cual nuestro primer y principal mensaje para mostrarle a la humanidad es que uno pagó el precio. Y no solamente que pagó el precio, que puso su vida por usted y por mí, sino que Él no solamente fue poderoso para poner su vida, sino para volverla a tomar. Y lo más hermoso de este Salvador es que después de haber puesto su vida y haberla vuelto a tomar, Él nos dijo que no nos iba a dejar solos, que no nos iba a dejar huérfanos, sino que Él mismo, no otro, Él mismo vendría y moraría no con su pueblo, sino en el corazón de su pueblo. Qué maravilloso es pensar en que el Dios en que creemos no solo va con nosotros, sino en nosotros cada día. En nosotros. Durante el tiempo, amado hermano, y después de que el Señor Jesucristo declara el libro de Hechos fue recibido en gloria, de ese tiempo hasta acá, hermano, ha pasado mucho tiempo y el cristianismo
el verdadero cristianismo ha sido lleno o ha sido atacado por diversas maneras por parte del enemigo. Que sabiendo que si venía de frente a decirle a la gente, adoren al diablo, pues nadie le tomaría en cuenta, aunque hay algunos que sí. Pero era más fácil la estrategia que él aplicó allá en el principio, seguirla aplicando siempre. Mezclar, mezclar. Y comenzó a meter credos, dogmas, tradiciones, ideas venidas de los seminarios e institutos bíblicos, lo que ha producido la gran cantidad de iglesias que tenemos hoy en día. Pero el Señor en su misericordia dijo que aquel árbol que casi muere en los tiempos del oscurantismo, que iba a reverdecer, que Él iba a restaurar esa situación. Y eso nos lleva al punto en que nos encontramos el día de hoy. El Señor en su amor, en su misericordia, el mismo Dios que envió un redentor, decidió en el tiempo final enviar un restaurador, un mensaje y un mensajero que traería de regreso a la fe genuina a todos aquellos que estuvieran dispuestos a creer. Pero lo más maravilloso es que Dios desde el principio sabía quién le creería y quién no le creería. Pues qué gran privilegio ser de los que creemos, hermano. Es un privilegio, es un privilegio. Esa es la razón por la cual, amado hermano, amada hermana, usted y yo creemos este mensaje del tiempo del fin. No solamente porque viene acompañado de señales y maravillas, sino que esas señales y maravillas no se salen de la Escritura. Y porque más allá de las señales y maravillas, hay una enseñanza que pega con toda la palabra. Teniendo en cuenta eso, amado hermano, vamos ahora, después de esa pequeña introducción, vamos a tratar de hablar por unos minutos acerca de los ungidos en el tiempo del fin. Y vamos a mirar una cosa supremamente sobresaliente. Amado hermano, nosotros creemos, y aún la gente que no sabe nada, también piensa y se afana y tiene miedo de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Todo el mundo habla que algo está en camino, algo está aconteciendo. Un cambio está esperándose en todas las esferas, porque la manera como va el ser humano, como va esta civilización actual, tiene que suceder algo porque ya no aguanta más. Ni la economía, ni la política, ni la educación, ni la sociedad, absolutamente nada aguanta más. Dice el Señor, yo creo que estamos viviendo en el tiempo del fin. Yo pienso que casi todo el lector de las Escrituras o incluso un creyente sabe que ahora estamos en el fin de la historia del mundo. No habrá necesidad de escribirla porque no habrá nadie para leerla. Que después de que se desarrollen los eventos que estamos esperando, pues unos y otros, tanto los que se quedan aquí como los que nos vamos con el Señor, pues ninguno va a tener la oportunidad de coger ese libro de historia y mirar qué fue lo que pasó. ¿Exactamente cuándo? Yo no sé. ¿Cuánto tardará? Ni aún los ángeles del cielo conocen ese minuto o esa hora, pero nos ha sido dicho por el Señor Jesús que cuando comiencen a suceder estas cosas que vemos hoy en día, entonces que levantemos nuestros rostros porque nuestra redención está cerca. Dice el Señor a través del hermano Branham. Ahora, viendo toda esta acumulación de evidencia por la hora en que hoy vivimos, pienso que será algo bueno repasar estas cosas y aclararlas, ya que los sellos han sido abiertos, y descubrir la verdad en cuanto a estas cosas, siendo que Dios ha sido tan fiel con nosotros por su gracia en mostrarnos estas cosas. Así que, amados hermanos, lo primero que nos encontramos
de acuerdo a la escritura que leímos al principio, nos habla acerca de falsos cristos. Y si pudiéramos decir que eso tiene un equivalente, podríamos decir que esos falsos cristos son falsos ungidos. ¿Qué es un ungimiento? Recordemos que cuando en Israel se escogía un rey, Dios comisionaba por medio de una visión, de un mandato, a un profeta para que buscara al que él había escogido y sacando un recipiente, muchas veces un cuerno, lleno de aceite, le echaba aceite en la cabeza y le decía, de ahora en adelante tú vas a ser el rey. Y ese era el ungimiento. Eso habla de un aceite espiritual, el Espíritu Santo, siendo derramado. Y vamos a entrar, el mismo hermano Branham dice que puede ser algo asombroso. ¿Cómo puede haber una persona que esté ungida con el genuino y verdadero Espíritu Santo y aún así no traer la enseñanza correcta? Dice el Señor. Fíjese, no dijo Cristo, sino Cristos, plural, no singular, Cristos. Por lo tanto, la palabra Cristo significa el ungido. Entonces, si es ungidos, no habrá solamente uno, sino muchos. La gente se sorprende que salgan ismos y que salgan personas con ideas, pero es que la Escritura declara que no iba a ser uno, sino que iban a ser muchos, que iban a ser varios. Dice, de otra manera, si él quisiera simplificarlo para que nosotros más o menos lo entendiéramos mejor, él diría, en los últimos días se levantarán falsos ungidos. Ahora, eso parece casi imposible, ¿ven? El término de ungidos. Pero fíjense en las palabras que siguen. Y falsos profetas. Falsos profetas. Y nosotros ya sabemos que la única manera de que venga algo falso es porque vino primero lo verdadero. Eso ya lo habíamos tocado. Dice el Señor. Ahora, un ungido, y lo define el hermano Branham de la siguiente manera, un ungido es uno con un mensaje. De parte del Señor, que no sea de parte del Señor, ahí no lo dice. Solamente dice que un ungido es uno con un mensaje. Y la única manera que el mensaje puede ser traído es por medio de uno que esté ungido. Y ese sería un profeta ungido. Se levantarán falsos maestros, falsos ungidos. Un profeta enseña de acuerdo a cuál sea su mensaje. Entonces nosotros ya sabemos cuál era el mensaje de Noé. Arrepiéntanse y entren al arca. Con Moisés, maten el ovejo, cojan la sangre, pinten las puertas y se alistan que nos vamos. Dice, maestros ungidos, que son gente ungida con enseñanzas falsas. Ungidos, Cristos, plural, profetas, plural. Y si hay una cosa como un Cristo singular, entonces estos tendrían que ser los ungidos, en lo cual la profecía que los tales estarían enseñando sería la diferencia, porque ellos son ungidos. Muchas personas que oran por enfermos y se sanan, que pueden orar incluso por un muerto y que sea resucitado, y no tenemos lugar a duda de que esa gran obra fue hecha por el Señor. Porque cuando se ha visto al diablo sacando al diablo. Y sin embargo, traer una enseñanza que no es de acuerdo a la Escritura. Este traguito está como pesado. Pesado de pasar. Vamos a una escritura. Mateo capítulo 5. Estamos en nuestra escuela dominical. Mateo capítulo 5 y leemos el 44 y el 45. Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ay, hermano, pensé que estábamos hablando de los ungidos del tiempo del fin. No, pero es que esto también hace parte. Esto también hace parte. Recuerda cómo la simiente de discrepancia y la simiente genuina son identificadas por los frutos. Pues este pedazo forma parte de los frutos. Verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Que hace llover sobre justos e injustos. Ahora, comparémoslo con otra escritura. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Leemos del 1 al 8. Dice el Señor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todas estas cosas que ya conocemos. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, fíjese que no habla de dones, habla únicamente de un don, el don celestial. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces nos damos cuenta, amado hermano, que por los frutos serán reconocidos. Es la tierra, es una simiente que está en ella. Y viene la lluvia y viene el sol. Dios el Padre pone tanto el sol como la lluvia. Pero cada una de estas simientes, mostrando su característica, viene a ser una para provecho y la otra para ser quemada. ¿Cómo pudiéramos entender eso? Ungidos con el Espíritu Santo correcto, pero con una enseñanza equivocada. Siendo que en la lluvia natural es solamente el reflejo de la lluvia espiritual. Pudiéramos afirmar lo siguiente. Ahora, por lo tanto, la lluvia cayendo sobre la vegetación natural de la tierra es un tipo de la lluvia espiritual que da vida eterna cayendo sobre la iglesia. Pues le llamamos la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y es una lluvia siendo derramada del Espíritu Santo de Dios sobre su iglesia. Noten, es algo muy extraño aquí. Vean, cuando aquellas semillas entraron a la tierra, como sea que hayan llegado allí, eran espinos desde un principio. Pero allí el trigo que entró en la tierra y también las hierbas eran hierbas desde un principio. Y cada hierba reproduciéndose cada vez mostró que existía originalmente en un principio. Cuando usted mira a través de las edades, todos aquellos que creyeron el mensaje de su día eran trigo desde el principio. Y todos aquellos a través del tiempo que criticaron, atacaron, mostraron que no eran, ellos eran espinas y abrojos desde el principio. Dice el Señor, y engañarán si fuere a los escogidos, si fuere posible, porque están recibiendo la misma lluvia.
la misma bendición, mostrándole las mismas señales, las mismas maravillas. Por eso cuando usted le dice, no, es que mire que allá fulanito de tal oró por un muerto y se levantó. Ah, qué bueno, qué importante. ¿Y qué más dice? No, que el sello de Dios es el trinitarismo. Y puede haber orado por el muerto, hermano. Y el muerto puede haberse levantado. Pero la enseñanza no pega con la escritura. Pero usted en vez de criticar o pelear, usted simplemente se hace a un lado y se queda quieto. Eso lo hace tan simple. A mí me dicen, póngase a criticar que yo soy. No, estad quietos. Descansemos en Él. Dice el Señor. Ahora, un espino no puede evitar ser espino. Tampoco el trigo puede evitar ser trigo. Es lo que el creador de cada una determinó en el principio. Ese es el elegido, la misma lluvia, es el mismo Espíritu Santo. Oh, hermano. El sol sale en la mañana, cubre la tierra, así como lo ha hecho en este día terrestre en que vivimos. Y el sol, el mismo sol que sale en el oriente, es el mismo sol que se pone en el occidente. Y ese sol es enviado para madurar el grano sobre la tierra, de lo cual nuestros cuerpos son hechos. Ahora, el sol pasa y madura el grano. Ahora, no puede madurarlo todo a la vez. Si nosotros quisiéramos recibir todas las pruebas que nos tocan en la vida, hermano, en una sola vez como para salir de eso, pienso que no aguantamos. Pero el Señor es tan maravilloso que nos da dosis. Entonces cuando somos niños nos pone las pruebitas que nos toca de niños, y cuando es adolescente le pone la de adolescentes, y cuando es adulto es papá le pone, y cuando llega a la mayoría de edad y luego a la tercera edad y luego a la ancianidad le pone las pruebas que le toca. Dice, mientras avanza madurando, constantemente madura hasta llegar a ser una espiga completa. Una espiga completa. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Fíjense, tanto el trigo como la cizaña viven por la misma unción del cielo. En eso ambos se regocijan. En eso ambos se regocijan. No importa la iglesia donde una persona vaya. Si el nombre del Señor Jesucristo es invocado, algo tiene que suceder. Él dijo, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre. Él no dijo solamente en tal o cual lugar, en mi nombre. Y si entonces me encuentro con mi amigo pentecostal y mi amigo carismático y tenemos y hay una necesidad y oramos, ¿será que el Señor la responde? Pero entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Y por qué no vamos entonces a donde los pentecostales o a los carismáticos? Porque es que la enseñanza es distinta. La enseñanza es diferente. Ahora, dice el Señor, el mismo Espíritu Santo que unge a la iglesia, que les da el deseo de salvar almas, que les da poder para obrar milagros, cae igualmente sobre los injustos y sobre los justos. Exactamente el mismo Espíritu Santo. Ahora, no se puede acomodarlo de otra manera y entender Mateo 24:45. Él dijo, se levantarán falsos cristos, falsos ungidos, ungidos con lo genuino, pero ser profetas falsos del Espíritu verdadero. Suena muy delicado, hermano, pero de otra manera no es posible acomodar esa escritura. Maestros falsos de la palabra verdadera. Y entonces trae el hermano Branham el ejemplo del árbol cítrico, que lo hemos escuchado muchas veces.
como algo que ocurrió hace algún tiempo. Dice hermano Branham, tuve la oportunidad de llegar a Arizona, a un lugar donde habían unos árboles frutales, y allí tenían un árbol que era un naranjo, pero estaba produciendo toronjas, limones, mandarinas. Olvido cuántos frutos distintos había en aquel árbol, y yo le pregunté al hombre, ¿cómo es posible? ¿Qué árbol es eso? No, eso es un naranjo. Ay, ¿por qué tiene toronjas y limones y mandarinas? Es que esas ramas han sido injertadas ahí. Ah, ya veo. El próximo año entonces ese árbol vuelve y da naranjas. No. De acuerdo a la rama, de acuerdo a esa rama va a ser el fruto. Señor, o sea que esa rama de limón injertada en el naranjo va a dar limones. Sí. Porque aunque está viviendo de la vida del naranjo, produce según su naturaleza. Y yo me imagino al hermano Branham escuchando a este agricultor explicándole, diciendo, gloria a Dios, gracias Señor, lo sabía. Y el agricultor, Señor, ¿de qué me está hablando? ¿Ve? El ojo de un profeta viendo algo espiritual en algo natural. Y diciendo, una pregunta más, Señor. Yo veo que tiene esta rama, tiene esta rama, tiene esta rama. ¿Cuándo vuelve a dar naranjas? Yo, cuando el árbol produzca él solito una nueva rama original del tronco principal, cuando él produzca una rama de naranja, vuelve a dar naranjas. Oh, hermano, ¿sabe? Hoy por hoy hay muchas ramas injertadas. Viven de la vida que corre por el árbol novio. El Espíritu Santo, viven de esa vida. Hay muchas ramas y producen muchas cosas. Pero en ese tiempo final, cuando el Señor prometió la restauración de todas las cosas, a ese árbol volvió y le salió una ramita. Y está produciendo exactamente los mismos frutos que produjo allá en el principio, hermano. Pues eso debería impactar nuestra vida porque nosotros somos parte de esa rama original, hermano. ¿No ha pensado usted en eso? Perfectamente pudiéramos, en el ejemplo, perfectamente, ¿y por qué no somos limones? Todos amargos, agrios. ¿Y por qué no mandarinas? No, porque el Señor quería que fuéramos de la rama original. ¿Hicimos algo para ganarlo? Nada. Fue sublime gracia. Él solamente quiso que fuera de esa manera. Yo dije, allí lo tienen. Los metodistas producirán metodistas cada vez, los bautistas producirán bautistas cada vez, los católicos producirán católicos, pero la iglesia del Dios viviente producirá a Cristo desde la raíz. La palabra cada vez, si alguna vez produce otra rama propia. ¿Entienden que es un injerto? Toda toronja, limón, mandarina, cualquier fruto cítrico que sea, cada uno puede vivir en aquel árbol, pero dando testimonio falso del árbol, viviendo por medio del árbol. ¿Lo ven? Están viviendo y prosperando por medio de la vida genuina que está en ese árbol. Piense usted en cualquiera de las 5,000 o 10,000 denominaciones que hay en este momento. Claro que hay milagros, claro que hay señales, claro que hay maravillas. ¿Y quién las hace? El único Dios verdadero, el Señor Jesucristo, porque es la vida produciendo, pero son solo ramas injertadas. Ahora, amado hermano, cuando nos damos cuenta de esto, usted y yo sabemos que eso no podía pasar en otro momento, sino en este tiempo, en el tiempo del fin. En el tiempo del fin. Y vuelve y toca el Señor, el Espíritu Santo a través de su profeta, vuelve y toca el tema de la discrepancia otra vez. Estos árboles, la vid verdadera y la vid falsa. Ustedes me han oído predicar sobre eso desde hace años, de cómo han crecido juntos, mostrándolo en individuos desde Caín y Abel, las dos ramas que se encontraron en un altar. Ambas ramas eran religiosas, ambas ungidas, ambas deseando vida y adorando al mismo Dios. Y una fue rechazada y la otra aceptada. Y la única manera en que el que fue aceptado pudo haber hecho algo diferente a su hermano
fue porque le fue revelado. Con razón dice el Señor que nunca podemos hacer suficiente hincapié en la gran importancia que tiene la revelación para usted y para mí. Porque la certeza en su corazón de que hay un Dios, de que ese Dios se llama el Señor Jesucristo, de que Él envió un profeta llamado William Branham y de que usted y yo formamos parte de la novia, esa certeza para que esté en el corazón tiene que haber sido puesta de manera sobrenatural. Sobrenatural. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué esa persona que usted le ha compartido y posible lleva meses o años hablándole del mensaje y esta es la hora que no cree ni poquito? ¿Ha considerado usted a sus hermanos que solamente con un mensajito que le llegó a las manos o quizás son las palabras de alguien o quizás una invitación y llegó, se identificó con esto y de una vez dijo, esto es para mí? Porque tiene que venir de manera sobrenatural, hermano. Y las iglesias hoy en día ni siquiera creen en revelación espiritual. Ni siquiera lo creen. ¿Qué aplican? Credos, dogmas. No, mi pastor hizo el curso de profeta. O mejor aún, se acuerdan o se enteran que son profetas el día que se quedan sin trabajo. A mí me sorprende tanto, amado hermano, un Dios tan celoso, tan cuidadoso de sus siervos, que usted lee la Biblia y se da cuenta cómo a Moisés, aun siendo un bebé, y lo tenía en cuidado. Lo pusieron en una barquita y lo mandaron al río. Mandó ángeles a que lo cuidaran, con sus errores y con sus fallas, y fue cuidado a través de todo el tiempo. Y llega hoy y se levantan personas diciendo, bueno, me acaban de despedir de la empresa. Oiga, yo como que soy el octavo ángel. Hermano. Si Dios guarda a un hombre y lo equipa desde antes de que nazca con todo lo que necesita para traer su palabra, ¿cómo puedo yo ser tan temerario de decir que soy algo que no soy? ¿Se da usted cuenta en la cualificación que tuvo William Branham a través de toda su vida? De cómo todas estas situaciones sobrenaturales lo siguieron a través de su existencia y él muchas veces como que trató es más bien de alejarse de eso. Dice el Señor, noten, se ven igual, están igualmente ungidos, pero fíjense, por sus frutos. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo sabe usted que ese no es naranjo? Porque está produciendo toronjas. Esa rama está bien, está viviendo en el árbol, pero está dando una toronja, no es como la primera. Y si una iglesia dice que cree que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y niegan su poder, niega sus obras y sobre todo niega su palabra, tratando de hacer esta Biblia a un lado y poner algo más. Hermano, noten, pero es lo que ellos producen que muestra la diferencia. Por sus frutos los conoceréis. El hombre no cosecha uvas de los espinos. O sea que si usted y yo somos de los genuinos, tranquilo, hermano, no toca presionarnos para ver si de pronto pujamos un poquito y damos naranjas. No hay que hacerlo, hermano. Eso sale naturalmente. No se preocupe. ¿Es usted como Cristo? Tranquilo, no tendrá que esforzarse por ser dulce, lo será. ¿Es usted como Cristo? Tranquilo, será buen ciudadano. ¿No ve que hasta Jesús era tan buen ciudadano que pagó sus impuestos? ¿Es usted como Cristo? Enmudecerá frente a sus detractores, a sus opositores. ¿Usted cuándo ve al Señor ahí agarrándose a pelear contra los que lo golpeaban? La Escritura declara que Él quedó en silencio. Oh Señor. ¿Cuál es el fruto? La palabra. El fruto para la edad. Eso es su enseñanza. ¿La enseñanza de qué? La enseñanza de la edad. El tiempo presente.
¿La doctrina del hombre, doctrina denominacional, o más bien la palabra de Dios para la edad? Pero para que quizás pueda ver que la unción cae sobre los injustos, los maestros falsos, y causa que ellos hagan exactamente lo que Dios les dijo que no hicieran. Porque, hermano, ahí está el mensaje. Pero ellos lo harán de todas maneras. O sea, si usted se afane y digamos, bueno, hagamos una cadena de oración a ver si los hermanos se arrepienten, que se fueron. Hermano, eso está muy bien y debemos orar los unos por los otros. Pero recuerde que aquellos maestros enseñarán de manera equivocada porque es su papel. Dice, ellos no pueden evitarlo. ¿Cómo puede un abrojo ser otra cosa más que un abrojo? No importa cuánta lluvia buena le llega. Eso sí, hermano, póngale un riego y la ortiga pica igual, hermano. Eso no deja de picar porque ella nació así. No importa cuánta lluvia buena le llega, tendrá que ser un abrojo. Por eso Jesús dijo, serán tan parecidos que engañarían a los propios escogidos, los cuales estaban desde la raíz, si fuere posible. Pero no es posible. Trigo no hará otra cosa más que dar trigo. Eso es todo lo que puede dar. Si el trigo da trigo, hermano, pues sigamos adelante. Quisiera leerle para terminar de la revelación de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 1, la página 20. Dice el Señor, porque el hombre o la mujer que ha estado solo en la parte de atrás del desierto, igual que Moisés, pues piénselo por un momento, amado hermano, a través de su vida, las pruebas, las luchas, las batallas, los problemas, porque bastantes son, en esos momentos oscuros de su existencia, en que ha estado contra la pared, hermano. Porque un cristiano debe pasar por ahí. No importa usted cómo quiera. Pienso que nosotros como padres pensamos, bueno, ¿y cómo preparamos a nuestros hijos? Ya sé, voy a trabajar, les voy a dejar unas 3 casas, unos 5 carros, creo que les voy a dejar estudio, voy a ponerlos a vivir en un barrio bien bueno, que no haya algún tipo que salga y los robe, voy a tratar de hacerlo mejor. Hermano, si su hijo o su hija es llamado a creer este mensaje, el Señor es tan sabio que de alguna manera permitirá que el enemigo lo lleve contra la pared y lo empuje. Puede que tenga muchísimo dinero, pero el diablo es más sagaz y le pone una enfermedad. Puede que no tenga problemas con enfermedades, un familiar en la cárcel. Puede que no suceda algo así, sino algún vecino que le haga la vida imposible. O mejor, un jefe en el trabajo, un profesor en la universidad o en el colegio. Porque el Señor lo permite. Para que usted y yo volteemos nuestra mirada hacia Él. Dice, porque el hombre o la mujer que ha estado solo en la parte de atrás del desierto, igual que Moisés, y la revelación de Dios ha sido hecha manifiesta a él por medio del Espíritu Santo, no hay nada que lo pueda mover. Él está tan fuerte y firme como puede estar. Hermano, hermana, usted y yo sabemos en qué Dios hemos creído. En las horas más difíciles, más oscuras, en los momentos más tenaces de nuestra vida, sabemos cuál ha sido el Dios que ha descendido y nos ha liberado, nos ha sanado, nos ha respondido. Nosotros sabemos en quién hemos creído, hermano. Cuando usted y yo tenemos esa gran certeza y eso ha sido revelado en nuestros corazones, declara el Señor, Él está tan fuerte y firme como puede estar, nada lo puede mover. Estemos en pie, amados hermanos, por favor. Cuando usted examina el caminar cristiano y se da cuenta que lo que nos tiene agarrados, atados, amarrados a la palabra son unas cadenas hechas de amor, usted se da cuenta que no hay necesidad de que nadie nos esté paladeando, nos esté
arreando, como dicen coloquialmente. No hay necesidad. Porque con amor, hermano, ¿hasta qué no hace uno? Nosotros no seguimos al Señor por miedo. Nosotros no somos de esos de, si no sigue el mensaje de William Branham, usted se va al infierno. No, hermano. Nosotros seguimos esto porque amor fue desplegado. Y en los balidos de ese cordero que entregaba su vida y que moría, yo pude escuchar mi salvación. ¿Cómo no amar a un Dios que hizo tanto por nosotros? Inclinemos nuestros rostros y oremos a Él. Bondadoso Padre Celestial, Señor, con razón dijo tu profeta que era necesario, Señor, que se levantaran todos esos hijos de Cis. Todos, Señor, personificadores, burladores, mofadores, imitadores de lo real. Señor, era necesario. Si se han levantado, Señor, es porque tu palabra dijo que habrían falsos, ya que no iba a ser uno, sino que iban a ser varios, Señor. Y cuando nos examinamos a nosotros mismos y nos ponemos a pensar de por qué nosotros estamos creyendo lo que es genuino de acuerdo a tu palabra, Señor, nos damos cuenta que no es algo que hicimos o dejamos de hacer, fue tu sublime gracia que nos alcanzó, nos rescató y nos puso, Señor, a creer y a vivir este mensaje, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor, que se esfuerzan con todo lo que tienen, Señor, para mostrar que tu poder es real, Señor. Permítenos rendirnos, Señor, a tal grado que la vida, la savia que corre por ese árbol, ese Espíritu Santo, Señor, corra en nuestros medios, corra en nuestras vidas y produzca esos frutos, Señor, que traerán esa realidad a las personas. Concédelo, Señor. Nos abandonamos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les bendiga, hermanos.